Ustedes me dicen, a ver, espérense un poquito que no. Bien. Vamos, entonces estamos grabando, ¿cierto? Compartir pantalla. Perfecto. Ustedes me hacen indicaciones, por favor, si se ve. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bacán. Bien, estamos entonces en nuestra tercera clase de psicología y filosofía. Entonces, vamos a... El ser humano como unidad integral. Estamos revisando la unidad número 1, ustedes saben bien. Y lo que hemos visto hasta ahora, concepto de psicología, necesidades, percepción, emoción, sentimiento, sexualidad. Lo que veremos hoy, concepto de personalidad, autoestima, resiliencia y estrés. Los objetivos de la clase. 1. Reconocer aspectos referidos a la personalidad como expresión propia del ser humano. 2. Reconocer aspectos vinculados a la autoestima positiva, y posibilidades de crecimiento y cambio de las personas. En este PowerPoint que les hice hay unas preguntas al final que resumen de alguna forma toda esta unidad que es el ser humano como unidad integral, porque hoy terminamos con esta unidad, ¿ya? No creo que alcancemos a responder todas las preguntas que están, porque como les dije, le iba a traer varias preguntas para practicar. Sin embargo, se las voy a dejar como tarea para la casa, ¿ok? No se angustien, no es mucho, pero sin embargo es muy importante que practiquemos, ¿ya? Entonces, si no alcanzamos a ver algunas cosas, ustedes la terminan en su casa, tarea para la casa. Concepto de personalidad. Bueno, estos son conceptos que más o menos podríamos decir son más cercanos a nuestra realidad. Entonces, es una palabra que no es cierto que no es cercana. Personalidad. Concepto de personalidad. ¿Qué es? Conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúnen una persona y que la hacen diferente y única respecto del resto de las personas. Ahora, si no entiende bien, podemos ver cómo se observa en la imagen. Hay una serie de características que nos indican, nos guían o muestran lo que en palabras simples o ejemplos es la personalidad. La personalidad puede definirse a la base de adjetivos calificativos. Como si no saben lo que es un adjetivo calificativo, bueno, estas palabritas que se ven acá como estricto, alegre, pesado, cobarde, comprensivo, soso, presumido, son características, adjetivos calificativos, que podrían definir de alguna forma el concepto de personalidad, ¿ya? ¿Se acuerdan de la idea de identidad? Que habían distintos tipos de identidad y con eso que te identificabas te hacía único, única. Bueno, ¿se acuerdan de esa idea? Más o menos. Bueno, identidad y personalidad pareciera que son conceptos que van unidos, ¿ya? Pero no son lo mismo. Aquí como lo dice, no, la identidad correspondería a quien es la persona, cómo se ve a sí misma y cómo se diferencia del resto. La personalidad correspondería a cómo se comporta dicha persona. En el sentido, por ejemplo, la identidad se inicia con el nombre de una persona. Puede ser, yo voy a tomarme como ejemplo, mi nombre es Javiera, nacionalidad chilena, soy profesora, etcétera. Tengo tantos años, eso es parte de mi identidad. En cambio, cuando estamos hablando de personalidad, son lo que a mí me caracteriza. Por ejemplo, estudiosa, simpática, humilde. ¿Se entiende la diferencia más o menos entre identidad y personalidad? Sí. Sí, Súper. profe. Bacán, bacán. En ese sentido, en otras palabras filosóficas, más filosóficas si quieren, la identidad tiene que ver con cómo tú eres y la personalidad tiene que ver cómo tú aparentas ser.
¿Ya? De eso va más o menos. ¿Sabías qué? Cara de impacto. Carácter más temperamento es igual personalidad. La profe está con palabras muy raras hoy. No se preocupe que aquí vamos a saber de qué va cada concepto, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque de alguna forma, si a usted le preguntan una definición de lo que es personalidad, que en muchos casos aparece en las pruebas de psicología y filosofía, usted tiene que simplemente pensar que es la suma de carácter más temperamento. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poco de qué se trata, qué constituye la personalidad. Por una parte, como ya les adelantaba, estaba el temperamento, ¿ya? Aquí como dice, parte de la personalidad que se entiende como genética, ¿ya? Parte de la personalidad que se entiende como genética. Bien, entonces el temperamento es parte insisto, de esta personalidad, de esta parte como genética, hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Mira, desde el punto de vista genético, es como una especie de software, de chip incorporado en nuestro sistema que influye en cómo nos comportamos. El temperamento es inmodificable, lo que no significa que uno no pueda educar su temperamento, ¿ok? Es la forma de cómo entendemos el mundo, podríamos decir. ¿Y por qué es biológico el temperamento? Tómenme atención acá. La otra vez un chico en una clase me preguntó, y cuando me refería a que el temperamento era genético, me ponía un ejemplo, me decía que su hijo era mal genio. Entonces me preguntó si eso era lo hereditario, si eso tenía que ver con el temperamento. Pero no, no es eso. Porque, por ejemplo, el mal genio o la frustración es algo que se aprende, ¿ya? Entonces es probable que si su hijo lo veía frustrado, por ejemplo, o malhumorado, probablemente el hijo copie esas actitudes que ve de su padre. Pero el temperamento no tiene que ver con eso, sino con algo que es hereditario. ¿Cómo se supo esto? Que había algo en nuestra personalidad que heredábamos de nuestros progenitores, ¿no es cierto? ¿Cómo se supo esto? Entonces se estudió en el cuerpo humano, entonces, esto es completamente científico, verídico, comprobado, verificable, que hay unos líquidos llamados, escuche bien, humores. Cada cuerpo, mi cuerpo, tienen unos líquidos llamados humores y tienen diferentes predominancias, lo que significa que, por ejemplo, si una persona tiene más predominancia o exceso de bilis negra, el temperamento va a ser melancólico, lo que significa que una persona va a ser más analítica, observadora. Si es el exceso es de flema, por ejemplo, tener un temperamento más, más paciente, relajado. Si el cuerpo tiene exceso de bilis amarilla, tendrá un temperamento más enojón. Esto quiere decir que va a ser más activo, más activa. Y si, por ejemplo, en su cuerpo hay un exceso de sangre, tendrá un temperamento más divertido, más extrovertido. Imagínense, ¿esto qué quiere decir? Que el temperamento es hereditario, ya es algo con lo que usted nace. Es probable que, por ejemplo, una familia completa tenga un temperamento más extrovertido o por el contrario, más introvertido. Pero no hay que confundirse en este punto. Todas las personas, no es que usted tenga solo un tipo de componente en su cuerpo, un tipo de líquidos, de estos líquidos llamados humores. Todas las personas tienen en sí mismas todos los temperamentos, podríamos decir. Solo que hay temperamentos más predominantes que otros, ¿ok? Eso es lo hereditario, se hereda. ¿Ya? Así que probablemente si a usted algo no le gusta de sí y pueda reconocerlo en su familia, es algo que heredó. Lo que no significa que no se pueda cambiar. Ojo, se puede cambiar. Por otra parte, lo que constituye la personalidad, además del temperamento, está el carácter. Y esto es súper interesante porque el carácter, aquí como lo dice, parte de la personalidad que se genera durante la vida a partir de su experiencia y cultura.
sea, el carácter tiene un componente social, tiene que ver con la educación, las experiencias vividas, la madurez interna. A diferencia del temperamento, el carácter se aprende, ¿ya? Tú no naces con un carácter, a diferencia del temperamento. Tú naces con un temperamento, más no con un carácter. El carácter se va formando, por así decirlo, con la suma de tus experiencias. Bien, ¿se va entendiendo la diferencia entre... Sí. Súper, súper, súper. Genial. Entonces, de alguna forma, esto es lo que constituye la personalidad, la suma del temperamento y el carácter. El temperamento es algo que se hereda. El carácter se aprende. Ingrid, no se preocupe que esto todo queda grabadísimo y de todas formas vamos a ejercitar al final, así que no se preocupe que no se va a perder. Ahora bien, revisaremos qué es el concepto de autoestima. Hasta el momento son conceptos que más o menos tenemos nociones de lo que es. ¿Pero qué es? La autoestima, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, conforman nuestra imagen personal o autoimagen. La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces, incapaces, nos gustamos o no. La autovaloración es muy importante, dado que de ella dependen en gran parte la realización de nuestro potencial personal, nuestros logros en la vida. De este modo, las personas que se sienten bien consigo mismas, que tienen buena autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una baja autoestima suelen autoeliminarse y fracasar. Bueno, como se ve ahí, como se observa en la imagen, una buena autoestima puede hacer que un gatito se vea a sí mismo como un león. Así que yo considero que hay que partir por casa y contribuir a mejorar la autoestima. Entonces, la autoestima es la imagen y valoración que cada persona tiene de sí misma, ¿ok? Se refiere a diferentes aspectos físicos, académicos, laboral, relaciones sociales. Una persona con buena autoestima, con confianza en sí misma, es menos vulnerable a las adversidades de la vida o a los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando se señala constantemente tus errores o nos criticamos constantemente, habitualmente eso hace que la confianza se debilite, ¿no? Entonces, la recomendación para mejorar la autoestima es háblese bonito, tírese flores. Entonces, la autoestima, en resumen, es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y las experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Porque la autoestima es lo que creo que soy, es la valoración propia, es lo que opinas de ti. Esta valoración, por supuesto, puede ser positiva o negativa. Es decir, una persona puede tener una buena autoestima o por el contrario puede tener una autoestima baja. El reconocimiento y el fortalecimiento de la autoestima de las personas adultas y jóvenes pasa por el reconocimiento de aspectos positivos de sí. Entonces, eso mismo genera posibilidades de crecimiento y cambio en las personas. Entonces, háblese bonito, tírese flores. Lo mejor para autoestima, aquí como dice la imagen del celular, es el té. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate, valórate. El té. Concepto de resiliencia. Bien, ahora entramos a un concepto, a diferencia de los otros, es un concepto que no está tan cercano a nuestra realidad. No es que estemos hablando, por ejemplo, autoestima, personalidad, son palabras que por lo general ocupamos. ¿Alguna vez han escuchado la palabra resiliencia? Sí, es cuando uno es capaz de superar las adversidades por las que ha pasado y no se queda pegado en ellas. Súper bien, capacidad de superar adversidades. Y además vamos a agregarle algo a su definición. Muy bien, Ingrid. En las ciencias sociales se refiere a la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas
Y, mire, esto es muy importante, salir de ella fortalecido. La capacidad de resiliencia se prueba, en situaciones de estrés prolongado, agudo y prolongado, perdón, como son, por ejemplo, la pérdida inesperada de un ser querido, el maltrato y abuso físico y o psicológica, entre otras. Entonces, es esta capacidad del ser humano no solo hacerle frente a las adversidades de la vida, sino que salir fortalecidos de esa situación traumática. Entonces, la ciencia, por ejemplo, nos dicen que hay estrategias que funcionan, que podemos construirlas para salir adelante. Y en este caso, la ciencia habla de la resiliencia. La resiliencia, cuando se habla de los seres vivos, se refiere a la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a una situación adversa. La resiliencia es el proceso de recomponernos después de la adversidad, de un trauma, de una tragedia, problemas familiares, de salud o situaciones estresantes en el trabajo, etc. Y ojo, acá la resiliencia no es solamente la posibilidad de crecer y levantarse, sino que también salir fortalecido de esa situación traumática. O sea, ser una persona distinta después de eso que te pasó. Esa es la resiliencia. Muchas investigaciones fueron mostrando que la resiliencia no es un superpoder, sino que gente común, como yo, como ustedes, también la tiene. O sea, tenemos, en potencia somos resilientes. Todas las personas podemos ser resilientes. El origen de la palabra resiliente viene de la palabra resilio, que se traduce como saltar hacia atrás, rebotar. En un principio es un término físico que se ocupaba en la física, para hablar de los materiales que pueden resistir un impacto, y no solo eso, volver a su forma original luego de ese impacto. Bien, esta es una frase muy conocida de un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, Nietzsche, que dice: aquel que tenga un porqué se enfrentará a todos los cómo. Esta frase del filósofo nos dice que cuando encontramos un sentido, un para qué, podemos atravesar cualquier situación, aunque por más difícil que esta parezca en un principio, por más doloroso o triste que se vea. Si por el contrario una persona no encuentra un sentido, un para qué, va a tender a la desesperanza. Y la desesperanza, por decirlo de alguna forma, es la mejor amiga de la depresión. Pero si la persona es capaz de encontrar un sentido, puede convertir sus propias tragedias, su propio dolor, en enseñanza, en superación, por más doloroso que en el proceso mismo se vea. Un sentido puede ser un proyecto laboral, cuidar a tus seres queridos, sacar el cuarto medio. Ese puede ser un excelente sentido, pero todo sentido es personal. Eso quiere decir que nadie puede buscar un sentido más que tú. Por eso es personal, porque todos los sentidos varían en cada persona, por supuesto. ¿Alguien levantó la mano? ¿O fue un error de touch? Moisés, cuéntenos. Sentido, tener un sentido, como dice usted, o un proyecto en la vida que quiera alcanzar la persona. Puede ser, ¿no? Sí, súper. Un objetivo. Un objetivo. Muy bien, sí. Mira, a partir de la imagen y de nuestros conocimientos, ¿cómo podrías explicar con tus propias palabras qué es la resiliencia? A ver, a partir de esta imagen. ¿Alguien se atreve por ahí? Sí, se tropezó, se cayó, pero Y se levantó. en vez de llorar o lamentarse, lo tomó como un juego. Se levantó. Ajá, muy, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Debería ser algo, mira, es algo, Víctor, y creo que es algo más que aguantar, claro, podría ser, pero solamente sobrepasar esa adversidad, pero además
algo pasa cuando pasas esa adversidad. No es solamente atravesar una adversidad, sino que salir fortalecido, fortalecida de esa adversidad, ¿no? Lo transforma en algo positivo. Exacto. Esa es la resiliencia. Muy bien, Ingrid. De eso se trata. Moisés. Aprender del error. O sea que si vuelve a ocurrir nuevamente, uno ya sabe cómo levantarse. Exacto, sí. Sí. Profe, ¿por qué es tan difícil pillar o encontrar una solución al problema? Difícil. Difícil, porque yo creo que, bueno, ahí depende del problema. Una vez un profesor decía, hay problemas que no tienen solución. Y cuando un problema no tiene solución, deja de ser un problema. Hay cosas que no tienen solución. Pero, sin embargo, de las cosas que sí tienen solución, hay que aprender a no solamente sobrellevar esa adversidad, sino que transformar ese dolor en algo positivo. Eso es súper difícil, es muy difícil, pero es algo que en potencia todos los seres humanos podemos hacer. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Claro, Carol dice, a veces cuesta. Claro, cuesta mucho. Elizabeth dice eso. Aguantar el... Claro. Carol dice, lo que no te mata te fortalece. Sí, eso dicen. Lo que no te mata te fortalece. Y en algunos casos es muy difícil también porque hay personas que están sumidas muchas veces en depresión, ¿no? Y ahí no es tan fácil ser resiliente. Por eso también encontrar un sentido siempre es muy, muy revelador en un momento malo, porque cuando tú le encuentras un sentido, es muy probable que puedas superar eso que te está pasando. Sin embargo, si no ves un sentido, si no ves una salida, muy difícilmente podrás salir de ahí. Por eso hay tanta gente que tiene depresión. Eso. Es difícil lo que tú preguntas. Pero de alguna forma lo que se espera es que las personas seamos resilientes y, claro, transformar ese dolor en algo positivo para las demás personas. ¿Se entiende lo que es la resiliencia? Y para ti, por supuesto. Para los demás y para ti. Súper, a ver si se entendió. ¿Qué es la resiliencia? A, la resistencia a los cambios. B, la colaboración con los cambios. C, la indiferencia ante las dificultades. D, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. ¿Cuál es la respuesta? D. La D, profe. ¿Cierto? Como bien mencionábamos hace un momento, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y también tiene un componente transformador porque no solamente te sobrepones a eso que te está pasando, sino que transformas eso que te pasó en algo positivo. Por ejemplo, en esta imagen, lo que se ve, el chico se tropezó con algo, hizo como una voltereta, no sé si ven esa imagen, y en vez de caerse, hizo como un ¡chan! Entonces hizo una voltereta y transformó en esa caída como si fuera a propósito, podríamos decirlo. Entonces hizo algo positivo, sacó algo positivo de esa caída. Tienen que ver con eso la resiliencia. ¿Se entiende el concepto, verdad? Vamos a seguir haciendo... Sí, profe. Súper, genial. Sigamos, salud mental y estrés. Eso es un temazo porque, bueno, es algo que todas las personas un poco tenemos más cercanía, ¿no? con estos conceptos, a diferencia de la resiliencia, que es un concepto más específico, ¿no? Esto es algo de lo que estamos hablando constantemente, la salud mental y el estrés. Este es el último concepto que vamos a revisar de esta unidad, que es el ser humano como unidad integral. Estrés, salud mental y estrés. ¿Qué es esto? Uy, chuta. El estrés es una reacción, ven la pantalla, ¿cierto? Ya. Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa. Mientras más tiempo su mente se sienta estresada, más tiempo su sistema de reacciones físicas se mantendrá activado. Esto puede llevarle a mayores problemas de salud, tales como envejecimiento anticipado, enfermedades coronarias, osteoporosis, diabetes y hasta algunos tipos de cáncer. Imagínense lo que hace el estrés con el organismo.
El estrés por periodos prolongados puede afectar físicamente a las personas. Un claro ejemplo de esto es no poder dormir por las noches a causa de algún malestar emocional o a causa de mucho estrés. Entonces, es importante, aunque suene redundante, cuidar de la salud mental. Actualmente este es un temazo y por todos lados se trata, ¿no? Especialmente después de la pandemia, que se evidenció mucho esto. Muchas personas se vieron afectadas por estar sometidas a muchísimo estrés. Entonces, a cuidarse, tomarse el tiempo para descansar en esta vida que a veces corre muy, muy rápido. Y esto es una invitación un poco a descansar, a detenerse y lo más importante, no sentir culpa por descansar. Yo sé que a veces cuesta, pero esto es una invitación a descansar porque después de una semana trabajada, ya sea remunerado o no, porque cuidar a los hijos también es un tremendo trabajo, se merece descansar absolutamente. Bien. Lo vamos a... Espérense, espérenme un poquito. No vamos a detenernos mayormente en este concepto por ahora, porque quiero avanzar. Esperen un poquito que... Ya. Porque quiero avanzar en los otros conceptos para que un poco vayamos hilando todo lo que hemos visto en esta unidad del ser humano como unidad integral. Entonces, bien. Unidad 1, el ser humano como unidad integral. ¿Qué aprendimos? Mire, aprendimos todos estos conceptos. Primero, revisamos el ser humano como unidad integral, ¿cierto? Introducción a la psicología, percepción, concepto de personalidad. Por una parte vimos la diferencia entre emociones y sentimientos. También vimos el concepto de sexualidad, identidad, autoestima, resiliencia y estrés. Entonces, por supuesto que empezamos con este concepto, que es lo primero que revisamos en esta unidad, que tiene que ver con lo que, bueno, la psicología es lo que está atravesando en realidad todas las clases y no es necesario que se aprendan estos conceptos de memoria, sino que lo que importante es que entiendan es que la psicología de alguna forma intenta explicar o abarcar todos los aspectos de la experiencia humana, como lo dice el texto. Cuando se dice que el ser humano es una unidad integral, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el ser humano es una unidad? La psicología considera que el ser humano es una unidad que integra manifestaciones distintas entre ellas, una artística, intelectual, religiosa, creativa, entre otras. Es decir, el ser humano es una unidad que integra todos estos componentes, ¿ya? Así como este ser humano se manifiesta en diferentes ámbitos, también tiene múltiples necesidades. Así es como vimos, ¿cierto?, en la primera clase, la pirámide de Maslow. Como les dije, acá van a encontrar algunas preguntas que van a ser tarea para la casa, entonces lo vamos a revisar la próxima semana, pero de alguna forma ustedes ya saben de qué se trata eso. Entonces, por ejemplo, a una persona la ascienden de su trabajo según la pirámide de Maslow. Esta fue la misma pregunta que yo les hice en la primera clase, pero ojo, cambiamos el cuadro. Porque lo importante no es lo que dice en sí mismo el cuadro, es como usted identifica la respuesta correcta en el cuadro, porque no tiene que aprenderlo de memoria, bien, solo tiene que practicar. Ahora bien, también revisamos otros conceptos. Ahora, escúcheme bien, esta pregunta es un poco difícil, por eso quiero mucha atención. Proceso que depende en parte de los estímulos, en parte de las características de los estímulos que activan los órganos de los sentidos y por otra parte la actividad del sujeto. ¿A qué concepto corresponde esta definición? A, conducta, B, motivación, C, percepción, D, aprendizaje. ¿De qué estamos hablando? C, percepción. A ver, Carol, ¿por qué es percepción? Cuéntenos. Porque estimulamos los sentidos. Exacto, muy bien, Carol. Cuando se habla de los sentidos, inmediatamente, si usted está cuando usted esté revisando la prueba
¿Ok? Cuando usted esté revisando la prueba y en una pregunta le den una definición y de esa definición hable de los sentidos, usted va a recordar inmediatamente los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? 5, vista, olfato, gusto, tacto, no me acuerdo del otro. Pero y usted dice, ah, claro, eso tenía que ver con las percepciones, con las imágenes que vimos. Exacto, muy bien, Carol. Yo esto se lo voy a enviar, es material para que se lo lleve para la casa, pero también le puede salir esta definición de percepción, que es un proceso que nos permite captar e interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos de los sentidos. De nuevo, hablamos de los sentidos y, por supuesto, es posible que existan diferentes perspectivas de lo mismo. Por supuesto que también revisamos la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Se acuerdan? La emoción es un estado afectivo intenso, muy complejo, proveniente de la acción, al mismo tiempo es mental y orgánico, bajo la influencia de ciertas excitaciones internas o externas. Recuerde usted, en la emoción existe una fuerte influencia en los instintos, tienen una duración reducida con una extensión temporal que va desde los segundos a unos cuantos minutos. Por otro lado, el sentimiento se distingue básicamente de la emoción por tener una duración mayor y por estar revestido de un número mayor de elementos intelectuales y racionales. En el sentimiento ya existe una elaboración en el sentido de entender y comprender. ¿Cierto? Esto ya lo revisamos absolutamente en la clase número 2, me parece. Entonces, me dice características de emoción, pueden escribir en el chat. ¿Cuáles son las características de la emoción? Mencionen 2. A ver, Moisés dice, son exacto. No duran tanto, tienen una duración menor. Es una reacción instantánea. Súper bien, Carol. Además, ¿es física o se piensa, podríamos decirlo de alguna forma? ¿La emoción se ve? ¿Se nota la emoción o no se nota? Sí, ¿Se profe. siente? Es una reacción física, sí, exacto, se ve. Ahora, el sentimiento, características de sentimiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia el sentimiento de la emoción? Lo pensamos, Carol, súper bien. Recuerdos. Claro, un recuerdo es un ejemplo de sentimientos, son duraderas. Muy bien, Teresa. Dura más tiempo el pensar el sentimiento. Exacto, son duraderas, a veces para toda la vida, en algunos casos. También una característica es que no se nota, puede que un sentimiento pase completamente desapercibido. En cambio, la emoción es algo que se ve. Emoción de miedo, alegría, no sé. Y estos ejemplos que ustedes ya lo revisamos y saben de qué se trata. Ya lo hicimos, así que no vamos a quedarnos en eso. Bien, concepto de personalidad. Aquí yo quería llegar. Esto es un poquito más difícil. Concepto de personalidad. La personalidad, escuche bien la definición, lea conmigo, es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos. La personalidad sería la suma del temperamento y del carácter de la persona. Eso ya lo saben. Entonces, la pregunta, la personalidad es un patrón persistente y estable de las actitudes, los pensamientos, los sentimientos y las conductas que caracterizan una persona. Se desarrolla a partir del temperamento y, A, carácter, B, valores, C, conciencia, D, las emociones. ¿Cuál es la respuesta correcta?
La personalidad es un patrón persistente, estable de las actitudes, los pensamientos, los sentimientos y las conductas que caracterizan a una persona. Se desarrolla a partir del temperamento y la personalidad es la suma de temperamento y, a ver qué dice por ahí, Constanza dice que es carácter. ¿Estamos de acuerdo con eso? Teresa también dice, el carácter. La profe. Exacto, porque, mire, en la misma definición está, ¿cierto? Esta es una pregunta también extraída directamente de una prueba. Asimismo estaba. Entonces, en pruebas anteriores también le presentaron esta definición, ¿no? Y es lo que, de alguna forma, si no entiende, si no sabe de lo que se trata, puede ir a la pregunta misma y así responder. Efectivamente, es el carácter. ¿Por qué? Porque el temperamento más el carácter, la suma de eso, forman la personalidad. Estos conceptos, yo sé que ahora mismo suena un poco más difícil porque no son conceptos que tengamos muy interiorizados, ¿no? Pero no se preocupen, que todo esto lo vamos a dejar como material, usted va a practicar, practicar y practicar. Esperemos en el mejor de los casos. Bien, esta es las preguntas que no se respondan acá, por favor, quiero que la llevemos para la casa. Lea bien el siguiente definición y responda a la pregunta. Patrón único de pensamientos, sentimientos, conductas determinadas, mire, por la herencia y por el ambiente. Relativamente es estable y duradero, que diferencia a cada persona de las demás. ¿A qué aspecto del ser humano se refiere esta definición? A, hábito. B, personalidad. C, temperamento. D, comportamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? No entiendo, yo que habla muy rápido. No alcancé a escucharlo. Moisés No. tiene el micrófono activado. Sí, lo que pasa, señorita, que para mí, usted habla muy rápido la pregunta, no alcanza uno a captar No, toda pero la mire. respuesta porque usted ya la dio ya. Eso es. Entonces, Ya. o sea, para mí es muy rápido. ¿No? Ya, mira, vamos a hacerlo más lento, pero ahora mismo es que todo esto ya lo pasamos y estas de alguna forma le estoy dando un tip porque yo les dije al principio que estas se la iban a llevar para la casa, entonces yo de alguna forma estoy dando los lineamientos para que ustedes puedan responder. Por otro lado, no me parece que su actitud sea la correcta. Usted no me tiene que hablar así, me tiene que hablar con más respeto, bueno, porque usted no le hablo con faltas de respeto, ¿ok? Entonces, chicos, bien, ¿cuál es la correcta? Patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas determinadas por la herencia y por el ambiente. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A qué aspecto del ser humano se refiere esta definición? A, hábito. B, personalidad. C, temperamento. D, comportamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Dónde está la respuesta correcta? ¿Qué me indica que la respuesta es correcta? Patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas determinadas por la herencia y por el ambiente. ¿Cuál es? La C, temperamento, dice. Miren, aquí hay dos cosas que señalan, a ver, por ahí vamos mejor. Miren, aquí hay dos señales para que también entienda, Moisés, que yo sé que a veces puede resultar esto muy rápido y complicado, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo, es un tiempo acotado y me gustaría que alcanzáramos a revisar todo para que después cuando ustedes se llevan este material para la casa puedan estudiarlo de mejor manera. Acá hay dos señales que de alguna forma describen la respuesta correcta. Entonces, aquí cuando habla de herencia y ambiente, cuando es herencia, ¿se acuerdan de que la herencia tenía que ver de alguna forma con el temperamento y por el ambiente que tenía que ver con el carácter? Profe. Ya, entonces, cuando mezclaban la herencia con el ambiente
o el temperamento con el carácter, la suma, ¿qué daba esa definición? Bien. Por aquí están las respuestas correctas. Exacto, es personalidad. Mire, yo le voy a decir por qué no es temperamento, porque es la suma, porque si fuera solamente el temperamento, sería por herencia, pero cuando es herencia y ambiente, cuando son esos dos componentes, habla de la personalidad. Súper bien, chicos, chicas, yo les dije en un principio que como teníamos poquito tiempo, van a haber algunas preguntas que las íbamos a pasar más rápido porque la idea es que ustedes lo respondan en su casa, o sea, cuando autónomamente a partir de lo que ya tienen como material, ¿no es cierto? Entonces, esto también lo hemos visto porque, como se lo adelanté, esto es un resumen porque ya lo vimos todo, ¿cierto? Entonces, no vamos a detenernos mayormente en esto. También vimos conceptos de sexualidad, ¿no es cierto? Estaban estos conceptos de sexo, género, identidad de género, y ahí yo les hice de alguna forma este esquemita para que ustedes estudien en su casa. Estas respuestas las van a contestar todas ustedes y la próxima clase las vamos a revisar completamente, ¿ok? A mí me gustaría mucho detenerme más en algunas preguntas, pero el tiempo es acotado y tenemos 2 meses para ver muchísimo contenido. Entonces, por eso a veces se va más rápido. Y también porque yo entiendo que son personas adultas y que autónomamente con el material ustedes van a estudiar, porque están acá porque quieren terminar el tercero y cuarto y yo de alguna forma soy su medio para que ustedes terminen. Ahora me gustaría que detenerme solamente en estos últimos minutos que nos quedan, porque nuestras clases terminan a las 9:15. Está demostrado, científicamente, la ciencia lo dice, que 1 minuto de estrés debilita todo el sistema inmunitario durante 6 horas, lo que provoca que la persona pueda padecer enfermedades. Mira lo que causa el estrés. 1 minuto de estrés hace que se libere cortisol, lo que provoca trastornos del ritmo del corazón, del metabolismo, al sistema digestivo, a la memoria, dificultad del aprendizaje, incluso depresión. Entonces, afecta a nuestro sistema inmunitario. De alguna forma, el estrés, que es esto, provoca todo eso que ni nos damos cuenta. Entonces, si la mente no está bien, nada está bien. Esta sesión, escúcheme bien, con esto ya vamos finalizando, porque usted sabe que esta clase es un poco rápido, y así me lo solicitan porque es después de clases de matemáticas. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, Ingrid? Quería acotar que lo que usted nos está enseñando sobre el estrés concuerda con lo que estamos aprendiendo en ciencias naturales sobre las glándulas y las hormonas, que es lo que nos provoca los cambios en el cuerpo. Mire, Ingrid, muy bien, es muy interesante cuando se logra hacer la relación en las materias, que de alguna forma es que apuntamos a lo mismo y es que queremos lo mismo, integrar las materias y que de alguna forma puedan conectar algunas cosas. Mire, yo sé que puedo ser majadera con algunas cosas y repetir muchas veces lo mismo, pero es muy importante que ustedes entiendan que si su mente no está bien, su cuerpo y nada, en general, su sistema inmunológico no va a estar bien. Entonces, en esta unidad que estamos revisando, que, bueno, esta es la última clase del ser humano como unidad integral, que es cómo se relaciona el ser humano consigo mismo. Por eso es el ser humano como unidad integral, y cómo eso permea o afecta o tiene consecuencias en las interacciones que tengas contigo. Entonces, cuando hablamos del ser humano como unidad integral, estamos hablando de sexualidad, percepción, personalidad, identidad, emociones, sentimientos, resiliencia y todos estos conceptos que a ustedes yo les voy a enviar este PowerPoint, que yo sé que es mucho, pero de alguna forma es una invitación para que ustedes estudien. Nos referimos a cómo tú enfrentas tu vida y cómo tú eres esa unidad integral. Porque tú no estás, aunque suene muy redundante, tú no estás separada de ti, sino que tú eres una unidad que integra todos estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de unidad,
quiere decir que aunque suene obvio, es que tú no estás separado de ti. Finalmente, ¿qué quiere decir que yo no esté separado de mí? Que todas y absolutamente todas mis decisiones tienen que ver cómo yo observo el mundo, tienen que ver con las decisiones que tomamos. Yo no puedo tomar una decisión y no estar de acuerdo conmigo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una unidad porque todas las características que me conforman y todo lo que me caracteriza está mediado por esa relación que tengo conmigo. Entonces, aunque suene redundante, no puedo estar separada de mí. Por eso el ser humano es una unidad integral, porque todos estos conceptos que hemos visto es lo que nos caracteriza individualmente. A lo largo de las sesiones, que son 3, hemos revisado cómo se relaciona el ser humano consigo mismo, consigo misma. A partir de la próxima semana, lo primero que vamos a hacer es revisar las preguntas que quedaron, todas las preguntas que quedaron pendientes, porque se pasó muy rápido, porque de alguna forma yo quería darles luces de cómo responder, pero en realidad todo esto es tarea para la casa. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo muy acotado. De verdad es muy poco el tiempo y es mucha la materia, ¿ok? Entonces, todos estos conceptos tienen que ver con esta unidad integral y a partir de la próxima semana lo primero que vamos a hacer vamos a revisar la materia, las tareas que quedaron pendientes y vamos a empezar a referirnos del ser humano en relación con el mundo, es decir, con los otros y con las otras. Eso, mis queridísimos, mis queridísimas, de verdad me encantaría ir más lento, pero no puedo porque es mucha la materia y me gustaría que ustedes aprendieran todo, pero lamentablemente el tiempo es muy acotado. ¿Eso tienen alguna pregunta, Teresa? ¿Sí? No, profe, disculpe, pasé apretando, disculpe. No se preocupe, no se preocupe. ¿Quedó claro más o menos el ser humano como unidad integral que conformaban todos estos conceptos? De todas formas, este material yo se los voy a mandar a ustedes ya, para que, o sea, se los voy a hacer enviar, o sea, se los voy a enviar a Eric para que se los pase a ustedes. Así que, eso, mis queridos, mis queridas, al principio de la próxima clase vamos a revisar las preguntas que quedaron pendientes, que son todas, básicamente, porque no tenemos tanto tiempo. Daniela, dígame. Se equivocó, parece también. A ver, vamos a dejar de compartir. Consulta, Dígame. ¿se pasará la lista en su clase o ya estará registrada por la próxima clase que pasó? Sí, están registradas y además hay una persona que anota, es que yo no paso la lista, hay una persona que se conecta y que toma, o sea, como que toma la lista de quienes están presentes. Yo en este caso no tomo lista, porque en realidad considero que todas las personas que estamos acá es porque queremos estar acá y queremos aprender. Entonces, eso. Voy a dejar de grabar, de tener la grabación.